Hola, mi nombre es Brigitta Jarvas y soy fundadora de la Asociación Cultural The Goingman Camera Collection. ¿Qué es esto? Pues es una asociación cultural sin ánimo de lucro, creado en abril de 2020, aquí en Villafranca del Bierzo, en el norte de España. La asociación tiene varios objetivos a largo y a corto plazo, pero el principal y primordial objetivo es crear un museo de cámaras de foto antiguas basado en The Goingman Camera Collection y que sea abierto al público y gratuito. También tenemos otros propósitos ya más a largo plazo, como el mantenimiento diario del museo y el enriquecimiento de la colección. También tenemos planes para aumentar la actividad cultural y educativa local y generalmente, creando charlas, realizando exposiciones temporales. También aumentar la publicidad, aumentando la popularidad del lugar y generando más turismo. Pero la meta más importante y de lo que todos los miembros de la asociación estamos de acuerdo es que el museo sea gratuito, porque somos una asociación sin ánimo de lucro. Bueno, ¿por qué es importante crear este museo? Puedo daros estas dos razones. Uno es que un museo así, de ese tipo, de cámaras de foto antiguas, sería uno de los más grandes museos, si no el más grande, de toda España. Y la otra razón es algo más personal, ya que soy fundadora de la asociación The Goingman Camera Collection, que es una asociación que se creó para mantener y conservar la colección de Goingman Camera Collection. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Goingman Camera Collection? Pues es una colección de cámaras de foto antiguas, analógicas, únicas y diferentes, y también tiene varios accesorios relacionados con la fotografía, abarcando sus 100 años de historia, desde 1880 hasta 1980. Es una colección especial y muy representativa, tanto desde el punto de vista histórico, cultural y fototécnico. La colección se fundó hace más o menos 15 años por uno de los miembros de la asociación y desde entonces está creciéndose y enriqueciéndose. En la colección hay una buena cantidad y de una gran variedad de cámaras plegables y varios tipos de las clásicas cámaras reflex de lente única. También podemos encontrar una buena adquisición de cámaras de caja y cámaras de placas de los tiempos más lejanos. Además, algunas cámaras de gran formato, de madera y latón, y cámaras de prensa poco conocidas. Incluso hay un grupo de cámaras de cine portátiles de principios del siglo XX. Además, una línea de varias cámaras reflex de lentes gemelas, algunas cámaras de bakelita únicas y varias de las instantáneas más populares y otras máquinas Polaroid. Asimismo, hay algunos estéreos extraños y cámaras panorámicas muy exclusivas y otros elementos los que pienso incluso podrían llamar la atención de los expertos. Aparte de las cámaras, hay que mencionar aquí innumerable cantidad de accesorios fotográficos. Estos incluyen telémetros, flashes, trípodes, cables, filtros, etc. Además, placas fotográficas, daguerrotipos y otras fotografías en papel. Todos estos elementos son parte integral de la colección y serían exhibidos en estrecha relación con la cámara adecuada con lo que están relacionados. La colección también posee numerosas descripciones técnicas y otros materiales publicitarios fotográficos relacionados con las propias cámaras. Estos también se agregarán a la exhibición en el museo para proporcionar una mejor explicación sobre el papel que jugó la fotografía en estas épocas para los futuros visitantes.
El tamaño real del museo de Goldman Camera Collection depende de las posibilidades financieras que tengamos disponibles en el futuro. Aún así, será posible que más de 500 de estas máquinas fotográficas y los materiales relacionados de esta hermosa colección se exhiban simultáneamente en orden temático y cronológico. Por último, hay que decir que la colección en sí sigue creciendo hoy en día, de muchas maneras y de muchas fuentes diferentes. La Asociación Cultural de Goldman Camera Collection está comprometida no solo de salvar o ampliar estas bellas máquinas, sino de darles el servicio necesario y el mantenimiento adecuado en cuanto sea posible y necesario. ¿Y por qué elegimos a Villafranca del Bierzo para que dé lugar al museo? Por varias razones. Uno es que la localidad tiene muchísima historia que se refleja en su arquitectura y en su cultura. Y por otro lado está la gente de aquí, que es maravillosa y nos apoya muchísimo con su amabilidad. Y en el tercer lugar, pues el entorno donde se encuentra Villafranca del Bierzo es maravilloso, entre los hermosos Montes de León y Dos Ríos. Todo eso lo convierte en el sitio ideal para crear el museo. Y hay que mencionar una cosa importante más. Villafranca del Bierzo es un hito importante en la ruta de los peregrinos del Camino de Santiago. Los propios fundadores de la Asociación Cultural de Goldman Camera Collection tienen un fuerte vínculo personal y cercano con el espíritu del Camino francés. Por eso es especialmente importante para cada uno de nosotros que el sitio del museo esté ubicado en uno de los puntos focales del camino, y así encontrarnos con cientos de peregrinos que vienen aquí todos los días desde todos los rincones del mundo. Estamos en la calle Santa Catalina, número 10, y este es el edificio, lo que está a disposición a la asociación para que crea aquí el museo. Como veis, es un edificio muy bonito, pero también es algo antiguo, lo que significa que necesita renovación. Con esto tengo dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que la asociación tiene todos los papeles administrativos y legales para obtener el permiso, tanto para la renovación como para la apertura del museo. Y la mala noticia es que lo que no tenemos es la parte financiera, o sea, no tenemos dinero suficiente para la renovación y poder crear el museo tal como lo deseamos. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? El primer paso, y ahora mismo es la tarea más importante que tenemos, es conseguir las condiciones económicas necesarias para la renovación del edificio del museo. Planta baja, recepción. Es necesario una renovación energética integral de todo el edificio que comienza aquí en la planta baja. Eso incluye, por un lado, la instalación de una nueva y moderna bomba de calor. En la práctica eso significa la instalación de una calefacción energéticamente totalmente renovable que se colocaría en la parte trasera del edificio que se encuentra a la derecha de este plano. Por otro lado, también es importante un eficaz aislamiento de paredes y el cambio de las antiguas ventanas y puertas por unas modernas de doble acristalamiento. Todos estos trabajos son imprescindibles para obtener la mayor eficiencia energética posible,
tal como desea la asociación. Primera planta, museo. Para el museo, planeamos un diseño de un interior abierto y único, que solo es posible con la demolición de todas las tabiques internas que aún existen hoy en día. Con este nuevo espacio abierto, podemos lograr una sala de exposición de alto nivel, teniendo en cuenta los aspectos estéticos, funcionales y de seguridad. También es necesario, junto con las demás plantas, cambiar el obsoleto sistema eléctrico existente y actualizar también el sistema de agua actual. Segundo piso, oficina y taller. Con el trabajo de aislamiento necesario completado, se establecerá la instalación de un sistema de celdas solares en el tejado. Esto, junto con todos los demás métodos de ahorro de energía juntos, permitirá que todo el edificio sirva al público con la máxima eficiencia energética y la emisión de carbono más baja posible o incluso cero, para liberar la presión sobre el medio ambiente. Como ya lo he dicho, la Asociación Cultural de Goingman Camera Collection es una asociación sin ánimo de lucro, de lo que estamos muy orgullosos, pero nos deja en una situación un poco difícil económicamente, ya que dependemos de otras fuentes financieras y de donaciones. Por eso estamos buscando personas o organizaciones e incluso empresas que se sienten identificados con nuestros objetivos y quieren y pueden apoyarnos y ayudarnos económicamente. Para más información, echad un vistazo a nuestra página web www.thegoingman.com y tal vez en un futuro cercano podéis visitarnos y ver esta maravillosa colección. Eso es nuestro sueño y tal vez podría ser lo vuestro. Así que gracias y hasta luego.